Mis amados y amadas, muy buenos días. Qué bueno podernos encontrar una vez más en este espacio. Qué bueno que Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros, que hasta aquí Dios nos ha guardado, hasta aquí Dios nos ha cuidado, hasta aquí Dios ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Y estamos muy agradecidos en esta mañana. Yo no sé cuántos de ustedes están agradecidos que digan: Señor, aquí estoy. Gracias por esta nueva mañana. Gracias por este nuevo despertar. Gracias porque me das vida. Gracias porque podemos respirar, mis amados, y no tenemos que pagar. Gracias. Si ustedes imaginaran cuánto cobran por una bala de oxígeno, cuánto cobran por un día de estar conectado a una persona. Y si tú multiplicaras eso por los años que tú tienes de vida, es mucho lo que Dios nos ha dado. Y a veces no lo valoramos, a veces no lo estimamos. Solamente cuando las personas están en ese nivel, ya en ese punto de su vida, es cuando estiman las cosas. Porque no nosotros desde ahora decirle: Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por este espacio. Gracias porque aún en la propia comodidad de nuestra casa, tú nos traes tu palabra, Señor. Tú hablas a nuestra vida, Señor. Sin necesidad de desplazarnos a ningún lado, simplemente prendiendo el dispositivo, Señor, podemos escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Y a pesar de todo eso, a veces nos sentimos como que estamos mal, que la situación y lo demás, y nos quejamos, y por andar quejándonos tanto, no nos percatamos de todo lo que Dios nos ha dado, de todas las bendiciones que Dios ha entregado día a día a nuestra vida. Solamente nos centramos en el problema, la dificultad, los agrandamos, los maximizamos, y nos olvidamos que a nuestro lado está el Dios Todopoderoso. Por eso en esta mañana tenemos que darle muchas gracias al Señor y decirle: aquí estamos, Señor, dispuestos a comenzar una jornada más, a comenzar un tiempo más donde tú hables a nuestra vida, donde tú nos ministres a cada corazón, que hables, Señor, conforme a como tú quieres. Mis amados y amadas, muy buenos días en esta mañana. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tiempo especial que Dios tiene para nosotros. Un tiempo con Dios, un tiempo donde nos tomamos de la mano del Señor para recibir sus instrucciones, para recibir su palabra, para ser direccionados, para ser guiados, para ser orientados conforme a la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar un estudio que vamos a tomarnos el día de hoy y mañana con el favor del Señor. Y vamos a hablar de un tema que he titulado Acceso ilimitado a nuestro Dios. Es uno de los privilegios grandes que nosotros como hijos de Dios tenemos, mis amados. Y quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de Efesios, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 3, a partir del verso 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, refiriéndose al Señor Jesucristo. Noten, mis amados, que nosotros como hijos de Dios tenemos uno de los más grandes privilegios que jamás haya tenido la humanidad entera. Nosotros, cuando aceptamos ese llamado que el Señor nos hizo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando hicimos un par en nuestra vida y decidimos comenzar a caminar conforme a como Dios nos indique, y rechazamos de nuestra vida de tajo, sacamos todo pecado, confesamos nuestros pecados, nos apartamos de nuestros pecados y pusimos la mirada en Cristo Jesús, y a partir de ahí dijimos: nuestra vida tiene que ser diferente, nuestra vida tiene que ser cambiada, no podemos seguir siendo los mismos. A partir de ahora yo quiero ser un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, dirás tú. A partir de ese momento, Dios nos dio uno de los derechos más hermosos que un ser humano puede tener en esta tierra. Y es que tenemos el derecho, tenemos la confianza, tenemos, digamos, la libertad de poder irrumpir a nuestro Señor en cualquier momento, de poder tener acceso, de poder ingresar directamente a la presencia de Dios. Pasa que este tipo de cosas y de conceptos nosotros los sabemos, pero no le hemos dado el verdadero valor que tiene. Y entonces nos acostumbramos como aquellos niños que tienen absolutamente todo y tienen todos los privilegios, pero no los valoran. Así nos pasa a nosotros como cristianos, que Jesucristo nos dio ese acceso a ese lugar, al trono. Nosotros podemos ir al trono allá en la eternidad, donde está nuestro amado Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, que dice la Escritura que está sentado a la diestra del Padre, y que tú y yo podemos tener acceso allá, en cualquier momento, mis amados.
Puede ser en el día, puede ser en la noche, en cualquier hora. Tú y yo podemos entrar, tener ese privilegio de poder entrar más allá. Quiero decirles, podemos entrar más allá de donde están esos ángeles guardianes, donde están los serafines, donde está todo ese ejército celestial acompañando al Señor. Nosotros podemos entrar, nosotros podemos tener ese acceso a las puertas y podemos estar ahí directamente en el trono de nuestro Padre. ¿Sí sabían eso? Y seguramente que tú lo sabes. Seguramente que tú conoces el concepto. Que Dios nos ha provisto ese acceso a través de Cristo Jesús para poder entrar directamente al Padre. ¿Para qué? Para que podamos recibir misericordia. Para que podamos recibir esa gracia que nosotros necesitamos día a día. Y no importa la circunstancia, no importa cómo estemos, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que haya pasado en nuestra vida. Cuando nosotros nos proponemos, cuando decimos, Señor, yo quiero entrar a tu presencia, yo quiero entrar ahí al trono de la gracia. Señor, ayúdanos, danos el acceso. Y Dios dice, ya tú eres mi hijo, tú puedes acceder. Y no es un privilegio, mis amados, quiero decirles que no siempre fue así. Lo que pasa es que como ya es normal para nosotros, repito, no lo valoramos, no lo estimamos. Pero si nosotros miramos un poquitico lo que era en el Antiguo Testamento, no era así. No todas las personas podían tener acceso al Padre. Salvo algunas excepciones que uno encuentra en la palabra, y uno ve, por ejemplo, la vida de un hombre amigo de Dios llamado Abraham, que Abraham de cierta manera disfrutó cierto acceso, no pleno, pero cierto acceso. Y estamos hablando de Abraham, un hombre de la fe, un hombre consagrado, un hombre que verdaderamente se la jugó toda con Dios, un hombre que fue llamado amigo de Dios. Este hombre pudo escuchar a Dios. Dios le habló. Y podemos decir que en la Biblia encontramos a este hombre como un hombre que tuvo una comunión con Dios. Y fue un gran ejemplo. Ahora, a pesar de todos los privilegios que tuvo Abraham, a pesar de esa intimidad, a pesar de esa amistad que tuvo con Dios, él siempre permaneció fuera del templo. Fuera del templo. No pudo ingresar. A pesar que era amigo de Dios. Él nunca tuvo acceso. La Biblia no muestra que Abraham hubiera tenido acceso al lugar santísimo donde Dios habita. Él no lo pudo hacer. Había un velo espiritual. Había algo que lo separaba. Un velo que aún no había sido rasgado en dos. Por lo tanto, Abraham pudo llegar, pero hasta cierto límite, hasta cierto punto. Sí, pudo tener una relación bonita con Dios, pero no pudo tener esa relación de intimidad, no pudo verlo cara a cara. Y en la Biblia, en la historia de la palabra de Dios, nos cuenta cómo el pueblo de Israel, ellos en algún momento Dios les declaró en el libro de Números capítulo 12, versículo 6. Dios les había declarado al pueblo que Él hablaría a través de los profetas, que hablaría a través de visiones, que hablaría a través de sueños al pueblo. Y dice la Escritura, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños y hablaré con él. Esto era una parte del acceso que tenían, pero un acceso, diga conmigo, limitado. Dios hablaba ocasionalmente. Dios utilizaba hombres para hablar, a través de visiones y lo demás. Sin embargo, no vemos que alguien hubiese entrado directamente a la presencia de Dios. Excepciones hubo, como el caso de Moisés, aquel hombre que Dios lo levantó como el líder de Israel. Y en alguna oportunidad el Señor le dijo a este hombre, en el libro de Números capítulo 12, verso 7 en adelante, dice, no así a mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, dice la Escritura, y claramente, y no con figuras, y verá la apariencia de Jehová. Moisés fue un hombre que tuvo el privilegio de escuchar, de ver, de cierta manera, no de una manera amplia y total. Pero Moisés tuvo ese privilegio. Así como Abraham, Moisés también habló con Dios. Y Dios habló con él. Y él esperó, y ustedes recuerdan que en alguna oportunidad tuvo que esperar cerca de 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Hasta que su cara le resplandeció, dice la Escritura. Claramente podemos ver en Moisés que tuvo una gran medida de acceso. O sea, pudo ingresar un poquito más allá. Pudo tener un privilegio que ningún otro hombre hasta ese momento había tenido. Pero el resto de Israel, el resto del pueblo, no conocía lo que era esa clase de acceso. No conocía lo que era estar delante del propio Dios. Y en el libro de Éxodo, capítulo 29, a la altura del versículo 42, Éxodo 29, 42, el Señor les habla de esta manera. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones.
a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, el cual me reuniré con vosotros para hablarles allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, dice la palabra del Señor. Noten que Dios le da una permisividad. Dios le da un privilegio a ellos. Pero ninguno de ellos pudo entrar al lugar santísimo, donde Dios, el mismo Dios, habita. Solamente ustedes recordarán que el sumo sacerdote podía entrar. Y no todos los días, no cuando él quisiera, sino que podía entrar un solo día, una sola vez al año, para aquello que se llamó el día de la expiación. Era el único que podía entrar a ese lugar santísimo. Del resto nadie podía entrar. El pueblo tenía que quedarse, presentando sus sacrificios, presentando todo en la puerta del tabernáculo, pero nadie podía entrar de la puerta para allá. Nadie podría de pronto estar ahí, no. De pronto algunos ahí como disimuladamente podían medio ver algo y comenzar a crear una idea de lo que estaba ahí dentro, pero ninguno tenía ese privilegio de poder entrar a la gloria, a la majestuosidad de la gloria de Dios. Nadie podía entrar a mirar dónde era que Dios moraba. El acceso, diga conmigo, era restringido. Era como si Dios le estuviese diciendo al pueblo, bueno, ustedes de cierta manera pueden hablar conmigo, pero vengan hasta el frente de la puerta y ahí yo me encontraré con ustedes. Entonces ahí vamos a poder hablar. Pero en la puerta. No fueron invitados a estar dentro. Ustedes y yo, mis amados, tenemos ese lindo privilegio. El Señor a ellos les hablaba desde afuera del tabernáculo. Ellos afuera y Dios hablándoles. Usted se puede imaginar comunicarse con un amigo, que tú vayas a donde un amigo que hace mucho tiempo no lo visitas y tú vas con esas ganas de hablar con él y dices, no, hasta acá, menos ahora, tú no puedes entrar. Y todos los protocolos, hablemos desde afuera, no hablemos. De pronto ahora tenemos cierta, digamos, como un acercamiento a ese tipo de relaciones, por la situación y todo lo que está pasando. Entonces, como que cada uno tiene su distanciamiento social. Pero se imagina el pueblo deseoso de hablar con Dios y dice, no puedo entrar. Solamente una persona puede entrar. Porque en ese tabernáculo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y el sumo sacerdote debería entrar. Pero yo imagino cada vez que él iba entrando, cada vez que daba un paso, iba temblando. Ustedes saben que ellos tenían que entrar con una campanita y entraban allá con la campanita y la gente afuera simplemente escuchaba el ruido de la campanita cuando él se movía, cuando él caminaba. Y cuando no sonaba la campanita se asustaba. ¿Qué pasó? No suena la campana. Y entonces lo tenían como de un lazo amarrado al sumo sacerdote y cuando no sonaba la campanita, entonces alaban de la cuerda y efectivamente el sacerdote salía muerto. Y decía, wow, entró en pecado. Porque absolutamente nadie podía entrar en pecado a la presencia de Dios. Era un lugar que era reservado. Por eso el sumo sacerdote, y yo tengo que entrar allá, pero ¿será que estoy bien? ¿Será que en algo de mi vida he deshonrado a Dios? ¿Será que he cometido algún pecado? ¿Será que he hecho algo incorrecto? Porque me estoy acercando a la presencia de Dios. Mis amados, es la misma actitud que nosotros debemos tener todos los días delante del Señor. De revisarnos y revisarnos y revisarnos para que cada vez nosotros estemos más conforme a como Dios quiere que nosotros estemos. No podemos entrar a cualquier manera, no podemos entrar como sea. Eso Dios no pasa nada con Dios. Dios es santo, mis amados. Y Dios demanda que su pueblo, que su iglesia sea santo, que caminemos apartados del pecado, porque vamos a entrar a la santa presencia de Dios. Y donde está la santa presencia de Dios no puede habitar ningún pecado, no puede haber pecado de ninguna clase. Por eso a diario tenemos que revisar nuestra vida. Pero vemos en la historia del pueblo de Israel que había un día que se conocía como el día de la expiación. Ustedes conocen eso. Ese día el pueblo de Israel se reunía alrededor de la puerta del tabernáculo. Esa puerta que había sido enjuiciada en algún momento, si ustedes recordarán, que fue la misma puerta donde el Señor lanzó un juicio contra Miriam, la hermana de Moisés, contra Abimarat y otro llamado Datán, que se levantaron contra Moisés. Y ahí Dios levantó un juicio. Ahora, multitudes llegaban en ese tiempo de la expiación, pero tenían que quedarse ahí paradas, tenían que quedarse ahí pasmadas. Mientras que Aarón, el sumo sacerdote, entraba a la habitación, aquella habitación mística, donde se encontraba con Dios, el Todopoderoso. Y era la limitación que ellos tenían. Si quisieran entrar, no podían. Solamente podía entrar el sumo sacerdote, para este caso Aarón.
Y si acaso se les da una ilustración, mire, esto es así, más o menos es así, esto es por este lado, las cosas son más o menos así, las cortinas son de este color, eso es algo así, para que ellos más o menos tuvieran idea. Y ellos se preguntarían, bueno, pero ¿cómo será la voz de él? ¿Tendrá alguna forma visible? ¿Será que nosotros también podemos escucharlo a él? ¿Cómo será allá adentro? Y de cierta manera la gente decía, ¿será que uno si entra pasa algo y sentirían algún temor? ¿Será que es bueno? ¿Será que él es amable? ¿Será que es aterrorizante estar allá? ¿Cómo será estar allá en la presencia? Pero hasta ahí llegaban, no podían entrar más allá. Solamente tenían que tener en su imaginación eso. Y seguimos mirando la historia y encontramos al gran dulce cantor de Israel, a David, conocido como un hombre que tuvo el corazón como el de Dios, un corazón que a Dios le gustó, un corazón que a Dios le agrada. Pero a pesar de ese privilegio que tuvo David, y se conoce como David, uno de los hombres que tenían mejor comunión con Dios, como uno de los hombres que mejor conoció a Dios. David lo conoció como su defensor, David lo conoció a Dios como su refugio. David pudo tener una relación bonita porque lo conoció como su cuidador, lo conoció como aquel que le dio la victoria en las batallas. Y David tenía una relación, y David hablaba de esa majestuosidad de ese Dios. David hablaba del poder de Dios. David hablaba de ese Dios grande, misericordioso. Pero quiero decirles que David no tuvo el privilegio de poder entrar al lugar santísimo. A pesar que tuvo una relación bonita con Dios, David no pudo entrar allá a la presencia de Dios. No era un privilegio que le correspondía a él. Tuvo una relación limitada. Seguramente que David anhelaba, David deseaba hablar con Dios. David quería estar ahí. En algún momento él dijo en sus salmos, el Salmo 42, verso 7, dice, un abismo llama a otro abismo. O sea, veía esos lejos. Yo no puedo entrar. Yo sé que Dios está ahí. Yo sé que Dios existe. Yo he podido ver la presencia de Dios. He podido ver el respaldo de Dios, pero no puedo entrar a la presencia de Dios. Sin embargo, el mismo David, un hombre conforme al corazón de Dios, no pudo tener el privilegio de poder ingresar, acceder al lugar santísimo. Luego vemos a su hijo Salomón, un hombre grande, uno de los hombres más sabios, uno de los hombres que Dios les bendijo tanto en esta tierra, que le dio tantas cosas, pero de todo lo que le dio, no le dio el privilegio de poder entrar a la presencia de él. Y dice en el libro de Cantares, capítulo 5, verso 4, en adelante, que tú lo puedes leer despacio ahí en tu casa. Dice cosas como esto: mi amado metía mi mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y dice la escritura, yo me levanté para abrir a mi amado, para que él entrara, pero mi amado no entró. Pero mi amado se había ido, ya había pasado y no pudo verlo. Le busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Y encontramos a este salmista diciendo, yo tengo un anhelo, yo quiero ver ese Dios eterno. Pero dice, lo busqué, lo anhelé, lo quise, pero no lo pude encontrar. Estos grandes hombres de Dios no pudieron tener el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Israel pudo ver la habitación, el templo que fue construido, aquel lugar físico donde habitaba la presencia de Dios. Ustedes conocen la historia que Salomón, David no pudo tener el privilegio, pero Salomón tuvo el privilegio de construir el templo, un templo majestuoso allá en la ciudad de Israel, donde se veía la gloria de Dios. Y cuando Salomón termina de construir, de hacer la estructura, de construir el templo, entonces ustedes saben, y está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, cómo comienza Salomón a meter todas las cosas que David tenía. Y comenzó a traer todo lo que había sido dedicado para Dios. El oro, la plata, todos los utensilios. Y traen lo que se llamó el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y todo eso fue traído al templo. Y después de colocar cada una de esas cosas en sus lugares, después de que Salomón organiza todo, entonces Salomón levanta una oración, invita a Dios para que entre a ese lugar. Y la Biblia dice que vino la presencia de Dios, descendió como una nube y llenó todo el templo. Y la gente asombrada decía, wow, qué cosa tan tremenda. Dios mismo habita en nosotros. Y Dios para ellos habitaba en ese templo.
Y Dios estaba ahí. Y entonces todas las veces que iban a una guerra, iban allá y le decían, y eso está en Segunda de Crónicas capítulo 6, le decían, Señor, por favor, respalda al pueblo. Nuestro ejército va a ir a pelear contra otro ejército. Por favor, Señor, dale el respaldo. Y dice la Escritura, Segunda de Crónicas 6:34. Si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú le enviares y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. En otras palabras, Salomón le estaba diciendo, Señor, cuando nuestro ejército salga para luchar contra nuestros enemigos, por favor, escúchanos. Cuando oren hacia ti, Señor, cuando oren hacia aquí, en dirección a este templo, Señor, ellos creían que Dios estaba en el templo, pero que no estaba con ellos en la batalla. Que Dios simplemente se quedaba ahí. Por eso ustedes ven la historia, cuando Daniel oraba, Daniel siempre abría sus ventanas y oraba en dirección donde estaba Jerusalén, porque allá se pensaba que allá estaba la presencia de Dios. Y era, digamos, lo máximo que ellos podían hacer, tener, y aún siguen las personas que no han nacido de nuevo, siguen orando en dirección allá a Jerusalén. Porque piensan que si oran en dirección a Jerusalén, Dios está allá y Dios les responde, Dios les escucha. Y era la forma como ellos podían tener una relación, y ese era el acceso. Ellos se sentían satisfechos sabiendo que Dios estaba en esa dirección y que podían orar bajo esa dirección y que ahí Dios estaba y que Dios los escuchaba. Todo esto sucedió en el Antiguo Testamento. Había un lugar donde estaba Dios, pero era limitado. No todos podían pasar a ver la gloria de Dios. Podían ver visiones, podían ver sueños, podían escuchar a los profetas, podían venir visitaciones de los ángeles. El pueblo de Dios se mantenía siempre ahí al margen. Nunca pudieron entrar del velo para allá. La puerta del lugar santo aún no se había abierto. El acceso para poder entrar a la presencia de Dios estaba restringido. Pero sucedió algo. Y es que vino el mismo Dios personificado en Cristo Jesús. Y Jesús trajo consigo una medida mayor para acceso al Padre. Entonces Jesús se encarna y es hombre. Y Dios ahora, en la persona de Jesús, en un cuerpo humano, nos proveyó un mayor acceso, un mayor acercamiento a Dios. Y aquellas personas que contemplaron a Jesús pudieron conocer más a Dios, pudieron estar más cerca, pero aún el acceso era limitado. No podían entrar todos. Ustedes recuerdan cuando nació la Natividad, la primera Navidad, independiente de la fecha, Jesús nació. Y cuando nació Jesús, tan solo un grupo de personas, si ustedes recuerdan, pudieron hacer presencia ya en ese pesebre. Unos pocos pastores, unos pocos magos. Era un acceso limitado, no todos. No toda la humanidad podía entrar, no toda la humanidad podía ir allá. El resto de la humanidad tenía que esperar. Mientras tanto, en el templo, allá en Jerusalén, mientras Jesús estaba naciendo, mientras Jesús estaba allá, mientras venían de diferentes lugares a visitar a Jesús, los sacerdotes estaban llevando sus tareas y haciendo las cosas común y corriente, haciendo sus oraciones, todo siguió una rutina acostumbrada, aunque Jesús, aunque el mismo Dios, aunque la presencia de Dios estaba ahí, ellos siguieron en sus rutinas. Luego Jesús va creciendo, Jesús es niño, y unas cuantas personas lo vieron a Jesús en el templo, y se maravillaban cuando Jesús hablaba. Pero ¿quiénes lo veían? Lo veían solamente los sacerdotes, los escribas. Y cuando Jesús abría sus labios, decían, wow, qué maravilla, qué niño sí tiene conocimiento de Dios. Pero el público en general estaba afuera y no podía escuchar a Jesús. Un acceso limitado. No todos podían escuchar a Jesús, no todos podían ver. Algunos que estaban posiblemente ahí lo conocieron. Y dicen, sí, ese es el jovencito que trabaja allá en un taller de carpintería con el papá. Y lo veían, seguramente iban a que les arreglara la silla, es que se le rompió esta pata a la silla, que me la arregle Jesús. Y lo veían simplemente como un carpintero y decían, este es un niño especial, tiene buen conocimiento. Él conoce varias cosas de Dios. Me gusta ir allá porque habla uno bonito con él. Pero ni siquiera tenían el discernimiento para saber que era la misma presencia de Dios. Para saber que era el mismo Dios encarnado en ese jovencito que trabajaba con su papá allá en la carpintería. Luego Jesús sigue desarrollando el ministerio.
Ya Jesús como joven comienza a desarrollar. Y Dios, en el momento que Jesús cumple sus 30 años, lo inaugura en su parte ministerial. Y comienza su ministerio. Pero no todas las personas podían estar ahí. De pronto algunas personas que quisieran ver a Jesús tenían que desplazarse hasta Judá y tenían que ir en camello, tenían que contratar una barquita, alguna cosa para poder llegar allá. Y si llegaban allá, entonces resulta que Jesús ya no estaba ahí, entonces tenían que escuchar, porque ahí no existía la tecnología que tenemos hoy en día. No existían los videos, no existía nada de eso. Entonces solamente tenían que escuchar los rumores de la gente que decía, parece que fue por este lado. Y la gente corría. Y la gente tenía que caminar horas y horas enteras. Tenían que pasar por diferentes circunstancias para poder llegar allá donde estaba Jesús y escuchar algo de Jesús. Hoy lo tenemos, llega a nuestra casa la palabra de Dios. Hoy tenemos muchísima facilidad, mis amados. Pero en ese entonces tenían que viajar por días, semanas enteras, por botes, por camellos, a pie, sudados, para poder escuchar un momentico una sola palabra que el maestro, que Jesús les dijese. Y tenían que mirar a ver cómo lo podían localizar. Y entonces donde veían multitudes decían, vamos allá, posiblemente ahí esté. Y esa era la única manera que ellos podían. Por lo tanto, tener el acceso a Jesús era limitado. Y encontramos muchos casos en la Biblia que tú los conoces también. De personas que pudieron acercarse a Jesús. Pero que, repito, es un grupo limitado. Si nosotros consideramos, por ejemplo, aquel ciego que escuchó hablar de Jesús, que escuchó que Jesús venía, seguramente escuchó el tumulto, seguramente vio el ajetreo de la gente y ¿qué tanto movimiento? ¿Qué es lo que suena tanto? No, es que Jesús viene. Y cuando venía Jesús, este hombre no desaprovechó la oportunidad y levantó su voz, aunque muchos decían, cállese, no moleste. Y levantó su voz y dijo, Jesús, sáname. Jesús, yo quiero recibir mi vista. Y entonces Jesús lo restauró. Pero fue algo circunstancial, algo casual. Y él recibió ese milagro. Ustedes recordarán a aquella mujer también de flujo de sangre, más de 12 años con ese problema. Y tuvo que empujar a mucha gente. Habida cuenta que en esa época una mujer que tuviese un problema como el que tenía ella era una mujer repudiada. Y estaba marcada y todo el mundo la rechazaba. Pero a esta mujer no le importó que la rechazaran. Se metió en medio de la multitud y decían, vaya para allá, mujer, vaya que no nos venga a contaminar. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, esta mujer pudo sobrepasar todo. Y llega donde Jesús. Y le toca el borde de su manto. Y usted sabe que la Biblia dice que poder salió. Y esta mujer en ese momento fue sanada. Personas que tuvieron acceso a Jesús y que pudieron ver milagros. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la viuda de Naín. Esta mujer que se cruzó con Jesús, no lo estaba buscando. Esta mujer simplemente iba en el sepelio de su hijo, iba en el velorio de su hijo. Pero mientras iba en ese camino, Jesús vino y se encontró con ella. Y Jesús hizo un milagro y resucitó a aquel joven. Pero fueron circunstanciales. Ni esta mujer lo estaba buscando, ni Jesús lo estaba buscando, aunque Jesús sabe todo. Personas que tuvieron acceso limitado. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el paralítico en el estanque de Betesda. Un hombre que siempre decimos que hay que esperar que se zambulla esto, y cuando se zambulle entonces se lanza, y el que se lance va a ser sanado. Pero este hombre, cada vez que se iba a lanzar, ya otro se le había adelantado y durante mucho tiempo estuvo así. Pero un día, este hombre se encuentra en el mercado de las ovejas, dice la Escritura, donde muchos enfermos y muchos afligidos se habían congregado. Pero ahí Jesús, en ese momento, ese hombre estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto. Y cuando Jesús pasó por allí, lo sanó. Pero noten que no era abierto para todos. Eran momentos circunstanciales, de acuerdo al poder de Dios, a la soberanía de Dios. Tenían que calcular, tenían que planificar el tiempo para lograr ese acceso allá donde el Señor. En algún momento Jesús va transitando por una de las calles y un hombre llamado Zaqueo quiso tener un encuentro con él, pero por su estatura, por la multitud, tuvo que subirse a un árbol para poder ver a Jesús. Caso contrario, no lo podía haber visto. No podía haber tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo. Ustedes recordarán esos 4 hombres que tuvieron que resolver un problema bastante serio, su amigo que estaba enfermo. Y cuando localizaron, cuando vieron dónde era que Jesús estaba, entonces, ¿qué hicieron ellos? No vamos a perder esta oportunidad. Y usted sabe que abrieron el techo, rompieron el techo,
para poder bajar a su amigo. Y abrieron ese hueco en ese techo. Y ahora su amigo estaba frente a Jesús y Jesús hizo un milagro. Tenían que hacer muchas cosas para poder entrar a la presencia de Jesús, para poder estar con Él. Y finalmente, en un momento glorioso, Jesús proveyó un acceso ilimitado al Padre. Hasta ahí todo era limitado para un grupo de personas específicas, puntuales. Pero Jesús, en un momento determinado, viene, muere en la cruz del Calvario, y en ese Gólgota, en esa cruz manchada por la sangre de Cristo, el Señor ahora nos otorga ese privilegio. Y lo encontramos registrado hoy en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 50. Dice la Escritura: Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto es el momento más importante de la humanidad, mis amados. Que repito, no lo valoramos porque tal vez o no lo entendemos o no queremos entenderlo o sencillamente se ha vuelto como normal en nuestra vida. Al momento de la muerte de Jesús, dice la Escritura que el velo de Jerusalén, literalmente del templo allá en Jerusalén, se rasgó. Noten, de arriba hacia abajo, para mostrarnos que la salvación viene de Dios hacia nosotros, no de abajo hacia arriba, para demostrar que no es con ninguna estrategia, que no es con ninguna religión que nosotros accedemos a Dios, sino que es Dios el que nos ha abierto. Él, de manera voluntaria, decidió abrirnos esa comunión, esa comunicación perfecta con el Padre. Jesús viene, mientras Él moría ya en esa cruz del Calvario, estaba sucediendo algo en lo espiritual. Y eso algo que estaba sucediendo iba a marcar la historia de la humanidad. Es el momento donde podríamos decir se selló el destino de la humanidad. Es el momento donde a partir de ahí, aquella persona que entregue verdaderamente su vida a Jesús, y hablo de verdaderamente porque infortunadamente hay muchas personas que están siendo engañadas creyendo que tienen acceso a la presencia de Dios, creyendo que son hijos de Dios, pero que sus vidas no han cambiado, que no han tenido un verdadero arrepentimiento, que no han nacido de nuevo. Y entonces están simplemente con la teoría porque no pueden experimentar esa vivencia, no pueden experimentar ese gozo, ese privilegio de poder entrar a la presencia de Dios. Y pasan años y años congregados en las iglesias y recibiendo palabra y palabra y palabra, llenando sus cabezas de conocimiento, pero no tienen una relación personal con Dios. Pero no sienten verdaderamente la presencia de Dios en sus vidas. Sus vidas se han limitado simplemente a una religiosidad, a actos de escuchar palabra, a actos de ir a algún lugar, de cantar, de levantar las manos, de saberse un lenguaje y hacer una cantidad de cosas y tener unos cambios externos que posiblemente pueden ser muy buenos. Y de hecho la Biblia dice que por su fruto los conoceremos. Pero no tienen una relación personal, no tienen un encuentro genuino con Dios, no tienen una comunión con Dios. Que este tema lo vamos a profundizar mañana, porque yo quiero que por favor nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, podamos entender ese privilegio por el cual nosotros ahora gozamos. El Señor dice en la Escritura que Él entregó su Espíritu, y en el momento que entrega su Espíritu, entonces eso que limitaba, eso que hasta aquí todo era limitado para algunos hombres, para algunos privilegiados, sumos sacerdotes, para algunas personas que se encontraban con Él, eso que era limitado, ahora a través de Cristo Jesús se vuelve ilimitado y cualquier persona podemos entrar a la presencia de Dios. Ahora podríamos decir entonces que para entrar a la presencia de Dios no depende tanto de Él en el sentido que Él ya hizo lo que tenía que hacer, sino que ahora depende de nosotros en la medida que nosotros verdaderamente estemos sintonizados y estemos obedeciendo y caminando como Él quiere. Ya no está limitado, ya no tenemos que tener un rótulo, no tenemos que tener un título, no es solamente para un grupo determinado, no. Jesús vino y murió precisamente para que nosotros tengamos una relación ilimitada con el Padre. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 19. Hebreos 10, 19. Que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Ahora nosotros, mis amados, tenemos acceso ilimitado. El rasgar el velo fue la representación de eso que ocurrió en el mundo espiritual. Finalmente, ahora la humanidad puede acceder, puede lograr y por generaciones pueden estar ahí en la presencia de Dios. Nosotros, quiero que por favor me entiendan en esta mañana lo siguiente. Nosotros en este momento tenemos un privilegio que no lo tuvo Abraham.
que no lo tuvo Moisés, que no lo tuvo David, que no lo tuvo Salomón. Ninguno de ellos tuvo el privilegio. Siendo esos grandes hombres de Dios, no tuvieron el privilegio. Y Dios, por su misericordia, Dios por su amor, no porque seamos mejores que ellos, escúchenme, porque creo que nos falta muchísimo para parecernos a ellos. Pero sin embargo, Dios en su misericordia, a ti y a mí, nos da el privilegio de poder entrar al lugar santísimo. Poder entrar al mismo trono del Dios Todopoderoso. Yo no sé si me estás entendiendo en esta mañana. Pero tú y yo tenemos algo que es un privilegio, pero que no lo hemos aprovechado. Porque ya la puerta no está cerrada para nosotros. Ahora cualquiera de nosotros podemos no solamente asomarnos, sino que podemos entrar. No solamente como, ay, ¿qué será lo que está pasando? No, tú puedes experimentar eso. ¿Cómo será la voz de Dios? ¿Cómo será estar en la presencia de Dios? Ya tú no necesitas que nadie te cuente, porque tú puedes entrar a la presencia de Dios. Tú no necesitas ningún intermediario. Tú no necesitas que alguien vaya por ti, sino que tú y yo podemos tener ese hermoso privilegio. Todo esto se hizo posible. Ahora nosotros tenemos el acceso ilimitado. Y más aún, quisiera decir, que la muerte de Jesús hizo que Jesús se convirtiese en el sumo sacerdote, por encima de cualquier sacerdote que hubiese existido en la humanidad entera. Ahora Jesús es el sumo sacerdote. Jesús subió a la Nueva Jerusalén, a un templo no hecho por los hombres. Allí Jesús tomó el papel de sacerdote y caminó directamente a la santa presencia de Dios. Y con el incienso de su propia intercesión, de su propia sangre, presenta ahí su sangre como propiciación, diciendo: Padre, aquí está mi sangre. Una sangre que limpia el pecado de la humanidad entera, de aquellos que verdaderamente creen en mí. Y entonces se sentó, dice la Escritura, a la diestra del Padre, con poder y con autoridad. Y el Padre le dice: perfecto, todo aquel que venga en el nombre tuyo, todo aquel que haya sido lavado por la sangre, va a poder tener acceso aquí. Y la puerta está completamente abierta. En ese punto Jesús reclamó sus derechos por el pacto de recibir. Dice: estamos en un nuevo pacto. Ya no es la sangre de los corderos, ya no es un sumo sacerdote, ya no es una vez al año. Ahora, todo aquel que se arrepienta de corazón puede entrar a la presencia del Señor. No aquel que tenga una religión, no aquel que diga: yo llevo tantos años en una congregación, yo llevo de conocer tanto, yo me conozco tantos versículos. Nada de eso, mis amados. Yo he hecho lo otro. Y el Señor le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Es para aquellos que verdaderamente dicen: yo quiero comenzar una nueva vida, una vida verdaderamente de arrepentimiento, una vida donde diga: Señor, yo no quiero perder este privilegio. Hoy que estoy escuchando esto que yo puedo tener como privilegio, que no lo tuvieron otros grandes hombres de la historia bíblica, pero que tú hoy me lo permites, Señor, que tú hoy me lo concedes para que yo lo tenga. Yo no quiero perder este privilegio. Aquellos que dicen: Señor, yo quiero estar aquí arrepentido con todo mi corazón, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar toda mi forma de ser y quiero comenzar de nuevo. El Señor dice: yo he enviado a mi Espíritu Santo para que esté con ustedes y que a través de lo que el Espíritu Santo haga en sus vidas, ustedes pueden entrar aquí a la presencia mía. He abierto la puerta del Padre. Ahora tú eres acepto simplemente por estar en mí, por fe, creyendo lo que yo hice en la cruz del Calvario. Creyendo que a través del bautismo yo cargué con tus pecados, creyendo que yo fui a la cruz del Calvario y allá pagué cada una de las facturas y que descendí y que le quité las llaves del infierno, del Hades, aquellos argumentos y atributos que tenía Satanás, pero que se los quité y ahora lo he puesto como estrado bajo tus pies, iglesia, para que tú y yo podamos tener una comunión perfecta, dice el Señor. Ahora tú y yo podemos estar en el trono de la gracia, podemos llegar directamente a la presencia de nuestro Padre. Aquel que está allá en los cielos, aquel que está ahí sentado y a la diestra está su Hijo Jesús, y que tú y yo tenemos un enorme privilegio. Pero ¿qué estamos haciendo con este privilegio? Es el tema que vamos a tocar el día de mañana. Pero quiero dejarlos en esta mañana con esta reflexión. Tú y yo tenemos acceso ilimitado, de día y de noche. Tú y yo podemos gozar en este tiempo de ese hermoso momento de poder estar ahí en la presencia de Dios. Pero pregúntate, ¿verdaderamente estás aprovechando esto en tu vida? ¿Verdaderamente tú puedes decir hoy, sinceramente, delante de Dios, puedes decir: yo siento que entro a la presencia de Dios?
¿Cuánto hace que no sientes que verdaderamente Dios ministra tu vida, tu corazón, que te toca, que tú sientes que hay algo grande en tu vida? Mis amados, todo esto que estamos haciendo, todo esto que Dios nos permite hacer, simplemente es con un propósito, de que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero, con un corazón genuino, que nos apartemos de todas las cosas que el mundo nos puede ofrecer y que verdaderamente nosotros habitemos ahí en el lugar santísimo. David lo dijo en alguna oportunidad: es mejor estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No me importa, decía David, no me importa los tesoros, no me importa la grandeza, no me importa los privilegios que yo tengo. Eso a mí no me importa. Lo más importante para mí es poder tener acceso a la presencia. Y él no pudo tener acceso. Tú y yo lo tenemos, mis amados. Inclina tu rostro y meditemos por un momento. Digámosle: Señor, gracias por estos privilegios que tú me has dado, Señor. Pero también tengo que decirte en esta hora: perdóname, Señor, porque los he tenido por poco, Señor. Perdóname, Dios, porque sabiendo esto que hoy, Señor, tú no recuerdas, porque seguramente para muchos no es nuevo, nosotros preferimos, Dios, estar fuera de tu presencia en lugar de poder acceder a la tuya, Señor. En lugar de poder estar ahí delante de ti. Señor, en esta mañana yo te pido, por favor, que tu misericordia se extienda hacia cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Dios. Aquellos que han tenido una vida rutinaria, una vida monótona en lo que tiene que ver con el camino del cristianismo, Dios. Aquellos que se llenaron simplemente de conceptos. Aquellos que están buscando la caída y están buscando la comparación de un ministerio con el otro ministerio. Aquellos que simplemente están buscando conocer más para llenarse de conocimiento, y el conocimiento envanece. Y entonces se creen más que otros, Dios. Aquellos que dicen: bueno, como yo ya sé que soy perdonado, que soy salvo, ¿yo para qué voy a orar? Aquellos que se han desconectado en sus tiempos de oración, en sus tiempos de intimidad. Aquellos que no han valorado, Señor, esto que tú hiciste por nosotros, precioso Jesús. Que ahora nosotros, Señor, no tenemos ninguna limitación, que tú rasgaste el velo, Padre, para que nosotros podamos, a través de tu Hijo Jesús, entrar a la presencia tuya. Pero muchas veces, Señor, te hemos dejado ahí esperando que nosotros entremos. Y tú ahí con los brazos abiertos esperando que entremos a hablar contigo, Señor. Pero estamos tan ocupados, estamos tan atareados, Dios. Estamos en el corre-corre para aquí y para allá, que te hemos dejado a un lado, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos puesto en segundo lugar. Perdónanos si no hemos valorado las cosas tuyas, Dios. Si no hemos tenido en cuenta este tipo de reuniones, si no hemos valorado todo lo que tú estás haciendo, Señor, que nos hace llegar tu palabra hasta la comodidad de nuestras casas, Señor. Perdónanos, Dios, si solamente nos hemos vuelto egoístas, si hemos pensado solamente en nosotros, en nuestro bienestar, en que no nos falte nada, en que nosotros estemos bien. Y nos olvidamos, Señor, de tu casa, nos olvidamos de la relación contigo. Nos olvidamos, Señor, de todo lo que tú estás haciendo, todo esto maravilloso que tú has venido haciendo en estos últimos 7 meses de nuestra vida, Dios. Perdónanos, Señor, cuando permitimos que sea el cansancio, que sean otras cosas las que tomen lugar en nuestra vida, Señor. Y sacamos todas las excusas para no venir a estar buscando de ti, Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque, aunque nos decimos que somos cristianos, pero ¿qué clase de cristiano es aquel que ni siquiera va a buscar la presencia de su Padre? Perdónanos, Señor, por no sacar los tiempos de oración y nos dedicamos a otras cosas. Y andamos múltiples ocupaciones, en múltiples oficios, Señor. Y nos olvidamos de lo más hermoso que es poder entrar a tu presencia, Dios. Aquellos hombres clamaban, aquellos hombres deseaban que tú de alguna manera les hablaras, te manifestaras. Pero tú tenías limitado, Señor, ese acceso. Ahora nosotros en este tiempo nos has dado ese privilegio de poder tener un acceso ilimitado a cualquier hora, Señor. Pero siempre estamos con afanes. Siempre queremos simplemente una oración que sea instantánea. Darte gracias, Señor, gracias por lo que has hecho. Entrego este día en tus manos, Señor, entrego mi familia. Gracias, Señor, amén y listo. ¿Qué calidad de tiempo tú tienes con Dios? Porque estamos afanados y muchos están ya afanados que se acabe esto porque quiere ir a hacer oficio y lo demás.
Y Dios diciendo, yo quiero tener una comunión directa contigo. Señor, gracias por esta tu palabra. Que esta reflexión, Señor, nos ayude a revisar nuestra vida y a tener una mejor comunión contigo, Dios. Porque sabemos que si tenemos una comunión contigo, si seguimos tu consejo, Señor, seguramente tú nos vas a guiar para caminar por la senda segura, Dios. Que tú, Espíritu Santo, añadas a esta palabra sabiduría. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.